Bien, vamos a hablar acerca de algunas curiosidades relacionadas con la ciencia médica y particularmente con el uso de algunas medicinas. Comencemos por decir que Plinio el Viejo culpaba a un tal Ostanes, un mago que acompañó a Jerjes en sus guerras en tierras griegas. Jerjes, también llamado Shayarsa, muy bien. De ser el propagador de una serie de espantosos remedios, tales como la sangre de los gladiadores o el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia. Demócrito creía en la eficacia de los huesos de la cabeza de un criminal para tratar las fiebres, y Artemón recetaba beber en una calavera agua juntada en una fuente. Estas creencias antiguas y espantosas estaban todavía lejos de ser una práctica muy difundida en Europa desde el siglo XV hasta el XVIII. Hablamos de la necroantropofagia. No, está mal escrito esto. Sí, me pareció que... Estas creencias antiguas eran muy espantosas, pero no tanto como una práctica muy difundida en Europa desde el siglo XV hasta el XVIII. Hablamos de la necroantropofagia. Bien. Dice el cronista que desde el Renacimiento Europa se comió prácticamente todos los difuntos acartonados de Egipto y Asia Menor. No uno ni dos, sino millones de cadáveres. Vamos, es la momia. Sí, claro. La gente comía momia, ya veremos. Se creyó por mucho tiempo que comerse porciones de momias curaba el dolor de cabeza, los dolores dentales, contrarrestaba a los venenos y aliviaba la garganta. Para todo aquello la recomendaba el veneciano Andrés Mattioli ya en 1581. Pero claro, las momias eran difíciles de conseguir. La voracidad de los europeos era tal que los sepulcros egipcios y sirios se quedaron finalmente vacíos y los boticarios tuvieron dificultades para encontrar siquiera unos andrajos con que enriquecer sus pócimas salutíferas. Aparecieron entonces falsificadores de momias, señor. En realidad eran propiamente momias, pero de finados nuevos. Claro. Allá por 1562 se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos de oro, que era mucho. En 1564, Guy de la Fontaine, médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados dispuestos para la venta. Su antigüedad era de 4 años. Preocupado entonces, La Fontaine notó que a aquellos cuerpos envueltos en trapos viejos se les había adjudicado nombres de inexistentes reyes y faraones. Claro. Nombres que sonaban a faraón. Sesostris y cosas así. Hatshepsut. Sí, o le ponían Ramsés 38. Claro, está bien. Así viajaron a Francia, Italia, España e Inglaterra miles y miles de difuntos que más tarde, pulverizados, integraron las pócimas más reputadas del momento. Francisco I de Francia, amigo de este programa, no daba un paso si no llevaba de reserva un tarro de momia. Ahí está muy bien. Yo no salgo de casa sin eso. Ya en el siglo XVI, ¿cómo ya en el siglo XVI? Francisco I justamente vivió en el siglo XVI. O mejor todavía, murió en el siglo XVI. Bueno. Algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de semejante porquería, ¿no? Ambroise Paré era el médico del hijo de Francisco I. Era el médico personal de Enrique II y lo atendió cuando Enrique II, en un torneo que hacían por jugar, se enfrentó con un señor Montgomery, un inglés, que por accidente le clavó la lanza justo en el agujero del yelmo, se le ensartó en un ojo y el tipo murió. Alcanzó a atenderlo Ambroise Paré. Bueno, este médico rechazaba el uso de momia, aduciendo que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. Escribió Paré. En cuanto a la falsificación, no, eso no lo escribió Paré, lo escribió en cuanto a la falsificación, está bien escrito. Sí. Estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de los ahorcados
o de los peores canallas de la chusma de Egipto, de sifilíticos o de apestados o de leprosos, como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre. Parece una discusión política. Es tremendo, que en paz descanse, digo. Digamos que a pesar de las quejas de muchos, aún durante el siglo XVIII, la momia siguió formando parte de numerosísimas recetas, licores y arcanos. Bueno. Otra superstición estaba ligada con el uso del oro. Desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio y más tarde la medicina de los árabes lo ubicó oficialmente en la farmacopea más distinguida. En Europa, una crónica de la corte del rey Luis XI, dice que el rey bebía oro para controlar un mal conocido como el baile de San Vito, ¿no? El rey se tomaba 96 doblones de oro por mes, un presupuesto. En un libro publicado en 1489 por Marsilio Ficino, llamado De Triplici Vita, se dice que al oro le correspondía cierto papel en la cura de la viruela. Era preciso cubrir el rostro afectado con una fina lámina de oro. La fuerza radiante de aquel metal debía anular, decía Ficino, la obra destructora de las pústulas malignas. Un noble general húngaro llamado Miklos Berchenyi tuvo una esposa que enfermó de viruela y se intentó curarla como se ha explicado. Pero la cura se complicó. Le cubrieron la cara a la mujer con una lámina áurea y la muchacha permaneció con la máscara durante un tiempo. Cuando fue preciso quitarle la lámina, los médicos no pudieron. Se le había quedado pegada. Claro, hombre. Emplearon sin éxito toda clase de líquidos. Luego intentaron quitársela de prepo, ¿no? Con un punzón. Lo lograron, pero por una reacción química desconocida entonces, ¿no? Eran óxidos, etcétera. La nariz de la mujer quedó completamente negra y la viruela tampoco se curó. No. Bien. Última curiosidad. A ver. Por mucho tiempo se practicaron en Europa las sangrías, pero los médicos no las hacían. Le indicaban, tenían un gremio de ayudantes llamados justamente sangradores. Como muchos de estos ejercían simultáneamente el doble oficio de sangrar y cortar el pelo, Claro, los barberos. se estableció allá por el 1500 una diferencia entre los simples sangradores y los barberos, que tenían abierto al público unos locales donde acicalaban a un cliente y lo aliviaban de una porción de sangre que, según creían, podía estar sobrándole por el momento. Claro. Los barberos sangradores se identificaban haciendo pintar en la entrada de las barberías unas rayas rojas. Los dolores de cabeza se curaban abriendo las venas de las sienes. Los dolores del tórax sangrando el brazo izquierdo. Dolores de vientre requerían cortar una vena del brazo derecho. A veces una o dos en los tobillos. Una vez derramada la sangre sobrante, aplicaban unos vendajes para cortar la hemorragia. Las sangrías se repetían a veces varios días seguidos o incluso varias veces en la misma jornada. Nunca se pudo comprender muy bien las razones de la continuidad de esa práctica que hacía que los enfermos empeoraran notablemente. En la mayor parte de las ocasiones se empleaba porque se achacaban los males del paciente a un exceso de fluidos malignos y, como se ha dicho, un exceso de sangre. Y algún éxito casual que hizo que las sangrías, fue el que hizo que las sangrías pervivieran, Temperamento ¿no? sanguíneo, que se decía además, ¿no? Claro, lo que puede haber pasado es que sangraron a algún tipo que tenía hipertensión. Claro. Entonces ahí el tipo le bajó la presión, aflojó, y enseguida dijeron, la sangría es buena para todo. ¿No ha visto cómo a fulano le bajó la presión? Chao. Chao. Gripe, sangría. Bueno, esto es todo lo que quería decir por ahora respecto de esta práctica, ¿no? Estaba recordando, Alejandro, entre otras... Sí. Estaba pensando que hay algunas cosas que la medicina iba heredando de la magia. Por ejemplo, aquello que se conoce como la magia simpática. Es decir, que
una determinada sustancia, o por ejemplo un color, produjese un efecto semejante a los tipos que tenían exceso de bilis, los hacían mirar por un chorlito, por el pájaro, y suponían que esto producía algún tipo de efecto beneficioso. El oro, como agente curador, no se ha dejado de usar. Debe haber aquí mismo en la sala más de una persona que, habiendo contraído un orzuelo por accidente o por asqueroso, digamos... ha pasado un anillo. Sí, señor. Sí, señor, y exigiendo que fuera de oro, descubriendo el timo y el matrimonio de sus propios padres. Pero que a mí me lo han recomendado personas de notable inteligencia, y habiendo cuestionado yo ese tratamiento, no por ser yo demasiado vivo, sino por ser demasiado cuestionador. Yo cuestiono también la aspirina. Pero claro, A mí me parece que la aspirina no sirve para nada. Y, para escépticos. y el anillo de oro tampoco. ¿Por qué? Porque me tomo una aspirina y digo, me sigue doliendo, y me paso un anillo de oro por el orzuelo y digo, me sigue el orzuelo. Claro, bien. Bueno, Hasta ahora no he encontrado nunca una medicina que sea eficaz en el sentido que yo le doy a esa palabra. claro, bueno, el problema es quizás la palabra. Justamente de eso se trata otra de las variantes que tiene la medicina y que tenía en tiempos muy añejos, que es lo que todavía en el campo se conoce como la cura de palabra y que se aplica no solamente sobre enfermedades humanas, sino sobre alguna matadura de un caballo o sobre los sembrados de maíz cuando viene el gorgojo. Tenía también por así anotado que en general a la mayoría de la humanidad le ha pasado como usted. El asunto la mayoría de las cosas que uno consume son placebos. Depende de la estadística que la cosa funcione o no. E incluso hay algunos remedios que por haber funcionado en uno o dos casos se convierten en medicinas universales. Hay una cosa de la que deriva un dicho, una cosa que era una especie de pasta de zinc que usaban los turcos y que eran descubiertos por Occidente cuando la batalla terminaba. Y tenía el nombre de atutía. Cuando se acababa este menjunje para untar sobre las heridas, venía el dicho de no hay tutía. No hay tutía. Y de ahí anda que te cure Lola, era que el que no tenía más esperanza con el remedio iba a llorarle a la Virgen de los Dolores, es decir, Lola. Pero bueno, digo, esto en realidad, la confusión pasa siempre por lo mismo. Es el día de hoy que la ciencia todavía busca en la genealogía de un mal cuál es el origen para ir y apuntar justamente allí. No siempre se logra, no siempre funciona, no siempre lo que sirve para uno se nos dice que hay pacientes y no enfermedades. Lo cual también, en el fondo, es mentira, porque si no, uno iría a una farmacia y pediría, deme aspirinas para Alejandro, por ejemplo. Las famosas aspirinas Barton, claro, que únicamente curan a Barton. Y la otra cosa es lo que pasa en el cruce con las peores enfermedades, que no son las del cuerpo, porque al fin y al cabo, como dijimos el otro día con Comte Sponville, uno viene acá para morirse, uno está acá para morirse, y esto pasa. Claro, si curáramos todas las enfermedades, nadie se moriría. Así dijo el Montaigne, chiste, no, pero lo dijo no hace mucho, yo no sé si el doctor Liotta, uno de estos, que dijo, bueno, usted sabe que cerca del 20% de las personas mueren por males del corazón. Quiere decir que si pudiéramos evitar esos males, el 20% de las personas no se moriría. Es que Montaigne decía que uno no se muere por la enfermedad, sino se muere porque está vivo, y esto es inexorable. Claro. El problema son las otras muertes, menos lo que llaman los franceses la petit mort. Digo, esas muertes que lo consumen a uno y que tienen que ver con la mirada errónea de otra persona sobre uno, igual que un médico. Por ejemplo, sos un canalla, sos un mujeriego, sos un jugador, sos un estúpido. Digo, ahí lo que falla, en realidad, uno carece de eso, uno tiene esa enfermedad, pero la cura que se le aplica es la muerte, la más terrible de todas, que es que a uno lo ignore otra persona, en general esa misma mina. Entonces digo, creo que uno lo que tiene que hacer ahí es rechazar directamente ese tipo de juicio y abandonarla antes de que ella le diga qué es lo que tiene usted. Y decirle, pero hay que tener mucho ojo para irse. sí, bueno, dígamelo a mí. Vengo Yo muriendo una vez. me voy mucho antes. Incluso no le dice nada. No, sí. No llega a Pero decirle solo nada. por el temor. Por el temor. Por temor, porque uno por es un temor de cobarde. verme. Disculpa si te abandono, pero tengo temor de que me rechace. Porque uno es un cobarde. Y a veces así todo a uno le ganan de mano. Sí, a mí me han ganado de mano una o dos veces, pero era gente tan rápida que todavía no habían terminado de aceptarte. Bueno, yo por eso, la tercera frase que digo en una historia de amor es, mira, déjame a mí con mi veneno y quédate con tu diagnóstico. Y tu diagnóstico es justamente una canción que habla de un rechazo amoroso.